¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas. De hoy estamos transmitiendo desde el periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral. Tenemos invitados al licenciado Eulogio Márquez Alvarado. Él es consejero general de Canacintra Tulancingo. Gracias, buenas noches por estar con nosotros, Eulogio. Gracias, Juan Carlos. Están también los abogados, el doctor José Alfredo Cruz de León, presidente del colegio. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. También está el doctor Carmen David Solís Hernández. Él es subsecretario general del Colegio de Abogados, Región Tulancingo. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias como siempre por la invitación. Gracias. Y se encuentra con nosotros el líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Ignacio Sumano Hernández. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy amables. Bueno, se acaba de, por parte del Congreso Federal, acaban de aprobar la nueva reforma laboral. David, ¿cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de los abogados? ¿Cómo ves? A grandes rasgos, desde el punto de vista constitucional, podemos resumir muy brevemente, es una reforma estructural en materia laboral, pero resumir algunos puntos importantes desde la perspectiva del ejercicio que nosotros realizamos como abogados en el ámbito laboral. Uno de los primeros puntos que advierto de la reforma laboral es el voto libre para elegir líderes sindicales. Esto es que no se podrá coaccionar al trabajador para votar por determinado líder sindical o no. Además se plantea en este mismo documento procedimiento de elección libre a esos dirigentes, que esto también tiene un tema constitucional y un tema de derechos humanos, la formación de servidores de derechos humanos, pero además el libre desarrollo de la personalidad, la libre elección del trabajador se manifiesta en este aspecto laboral, que parece que los derechos humanos se habían separado un tanto del aspecto laboral. También se plantea como un segundo punto destacable que el sindicato puede perder el registro por extorsión, es decir, si se hacen presiones, y aquí es un tema muy subjetivo, porque ¿qué tendría que ser extorsión de acuerdo al criterio que tendrá que fijarse necesariamente en alguna la federación, sobre todo a través de la jurisprudencia? Un tercer punto destacable es que se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con la modificación constitucional para que se encargue de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. Y a nivel estatal también, inclusive. Es correcto, a nivel federal y a nivel estatal. También es importante destacar que el patrón debe entregar una copia de los contratos colectivos a los trabajadores dentro de los 15 días a que sea su depósito en el Centro Federal de Conciliación. Los contratos colectivos, también como cuarto punto destacable, es que deben de revisarse cuando menos cada 4 años para hacer la revisión exhaustiva de las condiciones a que se han llevado a cabo. Un tema interesantísimo desde el punto de vista constitucional que deriva precisamente un amparo directo, esta perspectiva del servidor que deriva de un amparo directo, que este fue el amparo directo 9/2018, que incluye ya la reforma laboral a las empleadas domésticas con derecho a la seguridad social, que si quiere en la siguiente intervención podemos ahondar, pero es un tema demasiado interesante que a la Corte le llevó la crítica de distintos sectores, tanto laboral como el sector patronal, respecto de este tema, que tiene una trascendencia enorme, sobre todo para el régimen de seguridad social y la discusión que se llevó a cabo en su momento, por ahí de diciembre de 2018, de las últimas sesiones que tuvo la Corte, para determinar que el artículo 13 de la Ley del Seguro Social era inconstitucional y había que incluir a las trabajadoras del Eulogio, desde el aspecto patronal, ¿ustedes cómo visualizan esta reforma? Pues nosotros la vemos muy ambiciosa, definitivamente vemos cuestiones muy importantes como las que ha mencionado el licenciado, y bueno, yo creo que todas estas reformas sabemos que es a largo plazo, hasta el 22 tendrán su trabajo ya real, al 100%. El 100%. Sin embargo, considero que esto todo tiene que ir aparejado de otras medidas económicas para que estas medidas o esta ley laboral pueda trabajar, pueda hacerse lo que se indica ahí, porque de otra manera no va a poder, no va a funcionar. Y lo digo porque los empresarios sí tenemos cierto miedo por una razón. Vemos que hay empresas pequeñas de 25, 50 trabajadores y vamos a tener la libertad de los sindicatos para hacer y deshacer, y cuando no haya una buena información, pues entonces iba a perjudicar y va a quebrar a las empresas chicas. Entonces sí, por ello tenemos que estar muy alertas, esperando las leyes sucedáneas de esta primera, que nos indiquen el cómo hacerlo, cómo se van a ir implementando todas estas medidas que hoy día parecen muy buenas y
y qué bueno que se den para que seamos un país desarrollado, pero en la práctica vamos a tener serios problemas si no van aparejados de otras medidas. Y desde el aspecto laboral, desde el aspecto del sindicalismo, ¿cómo ven ustedes esta nueva reforma, Ignacio? Porque el sindicalismo se modernice en este país y sea democrático, ¿no? El elegir libremente a nuestros dirigentes, yo creo que es un paso fundamental de los trabajadores. Obviamente el registro, en el caso del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, cuando hay una elección para dirigentes, pues se hace a través de boletas, se hace a través de un voto secreto de los compañeros, cuando son elecciones locales y cuando son elecciones nacionales, ¿no? Pero eso también perjudica al gremio sindical, porque por ejemplo en el caso de Teléfonos de México ya pueden formar varios sindicatos. El sindicato de operadores, el sindicato de los que ponen las líneas, el sindicato, etcétera, administrativos, etcétera. Sí, miren, esta reforma laboral, pues todos sabemos que también fue obligada, ¿no? Porque el famoso TLC le dijo a México, oye, bueno, pues vamos a hacer un libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, pero pues no estamos en las condiciones iguales, y uno de los temas fueron los salarios, todos lo sabemos, ¿no? Prácticamente el Fondo Monetario Internacional le dijo, pues, ¿cómo vas a competir con salarios como los que tienes en México, ¿no? Yo creo que fue una reforma laboral también un poquito obligada, lo puedo decir en ese punto de vista. Sí hay puntos que estamos de acuerdo, sí hay otros que a lo mejor pudieran afectar, pero aquí lo importante es que pues se puedan asociar. Lo importante es que si los bomberos dicen vamos a crear un sindicato, pues vamos a crear un sindicato, ¿no? Vamos a organizarnos y hacerlo de esa manera para poder tener pues un libre diálogo con el empresario, con el dueño de la empresa que trabajemos. Les comentaba yo fuera del aire que hay 110,000 contratos colectivos de trabajo en este país y solo se revisan 2,000. Entonces, pues eso no es posible y la reforma yo creo que nos tiene que dar para eso, ¿no? ¿Habrá el suficiente poder económico en las empresas para pagar estos salarios equiparados a Estados Unidos y Canadá, José Alfredo? Comentando lo que dice el señor Silvano, esta reforma, Juan Carlos, tiene un origen desde Salinas de Gortari. La verdad, y lo tenemos que decir sinceramente, Salinas fue más astuto que Clinton, porque desde ese entonces se establecía que México tenía que tener la igualdad de salarios que Estados Unidos y Canadá, y esto ya tiene bastantes años. ¿Qué pasa con México? Que los salarios que se pagan son mínimos, inclusive en toda Latinoamérica el salario más bajo mínimo es en México. Esto era aprovechado por las grandes empresas de Estados Unidos, coreanas, chinas, que se establecen en la frontera y que se aprovechaban de esa mano de obra barata para atraer esas empresas y llevarse su producto a un precio muy económico y venderlo a otro precio mayor. Desde el punto de vista que tú me preguntas, hace un momento lo comentábamos con Lalo, y la verdad va a ser muy difícil que podamos actualizar los salarios de Estados Unidos y de Canadá al país, porque se elevaría mucho el costo de los productos. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, regresamos, estamos hablando de la reforma laboral. Sin duda, una vez que entre ya prácticamente en operación, yo creo que habrá muchos juicios laborales. Yo creo que va a haber demasiados porque, como decía hace rato, definitivamente la industria no es pareja. Tenemos industria grande, transnacionales, industria mediana y los pequeños, las pymes. Entonces esta reforma podrá funcionar para ciertos sectores de la economía, ciertos sectores de la industria, a donde sí estamos en competitividad con otros países y en los cuales sí es posible esa situación, pero en todo lo demás no. ¿En qué sectores sí podría funcionar? Pues en el automotriz,
en el metalmecánico, en todo ese sector sí se puede, y en algunas industrias del ramo textil que también hoy día siguen exportando, aprovechando esa coyuntura de salarios baratos, pero a ellos no les va a afectar gran cosa, puesto que por fortuna hay tecnología. Yo conozco la parte de la industria textil a nivel grande y sé que pueden defenderse, pero todos los chicos, después de esas relacionales, no tenemos manera de salir. ¿Cuáles avisoran los conflictos, David Solís, los conflictos laborales que se puedan establecer una vez que la reforma ya entre al 100%? De acuerdo con los transitorios que establece esta reforma, que pudiera denominarse tal vez una miscelánea laboral, porque se reforma diversos ordenamientos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Seguro Social. Es decir, es una cascada de reforma a las leyes, a diversos ordenamientos. Esto es, así como fue la miscelánea penal, esto pudiera considerarse una miscelánea laboral. Principalmente los transitorios tienden a advertir que va a haber implementación de tecnología y que eso generará mayor rapidez en la solución de los conflictos laborales. Podemos observar de manera muy concreta para el Estado de Hidalgo que en la Junta Local, por ejemplo, un laudo, cuando hay un conflicto mediano, no que se amplíe demasiado, pues en dictarse el laudo tarda 6 meses, un año, en el solo dictado del laudo. Se trata de que con este nuevo procedimiento, incluso las conductas dilatorias sean sancionadas, se puede advertir desde los mismos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, de tratar de impedir que los juicios se retrasen en demasía. Entonces, esto implica también que al existir esta profesionalización en la impartición de justicia, que ya no conozcan las juntas ni locales ni federales de conciliación y arbitraje, sino que conozcan jueces, tanto del Poder Judicial de la Federación para la competencia federal, como jueces de las entidades federativas, al tener esa mayor especialización por ser juzgadores, se prevea que los conflictos se solucionen en mayor medida posible. Pero va a ser muy conflictivo. Bueno, acotando lo que dice David, la misma ley establece un término de 40 días, porque todos los asuntos primero tendrán que llegar al Centro Federal de Conciliación o a las juntas de conciliación, perdón, a los tribunales de conciliación de los estados. Sí. Pero ahora tienen un término de 40 días para poder llegar a una solución. Si en ese término no se llega a ningún acuerdo, inmediatamente entra el Tribunal de Conciliación en funciones. Es decir, no es como antes, porque tú y yo lo vivimos, David, que llegábamos a la Junta de Conciliación, nos pasaban a una mesa de negociación, no se llegaba a un acuerdo, nos citaban para otra fecha posterior. A veces pasaba 1 año, 2 años, y no se podía llegar a un acuerdo con el trabajador. Y esto era en detrimento del trabajador, porque estaba sin trabajo, sin percibir nada. Ahora ya se solucionó este aspecto y se dan 40 días, que ya es una manera de expedir la justicia de manera más pronta, más rápida, y yo creo que eso es benéfico. Y desde la parte obrera ven el problema de corrupción que con esta reforma se puede abatir. Yo esperaría que sí, porque yo creo que todo trabajador tiene derecho a lo más mínimo, ¿no? Todo trabajador debe tener una seguridad social, el trabajo de 40 horas que pues prácticamente... Pero eso existe actualmente, sí, o sea, existe la seguridad actualmente. social está. Lo que pasa es que tenemos contratos de protección. Yo puedo decirles que hay gente, dirigentes, están en España el dirigente, y nada más le mandan los documentos para que firme la revisión del contrato Pues como el colectivo de senador, trabajo, ¿no? hoy senador que estaba en Canadá, ¿no? Exacto. Entonces, imagínense cuántos contratos de protección están. Para nosotros lo más importante sería pues que se quitara eso, ¿no? ¿Y se acabará con esta reforma? Yo esperaría que sí, yo esperaría que... Yo digo que no tenemos tiempo, porque también el presidente López Obrador está hablando de una reforma laboral, pero también necesitamos que sea en el tiempo y la forma en que se requieren. Nosotros no podemos esperar otros 20 años. Este país no puede esperar otros 20 años para hacerlo, ¿no? Entonces, yo esperaría que sí se dé, ¿no? Pero, Eulálio, ¿el sector empresarial tiene el suficiente capital para equipararse en los salarios con No los de tenemos Estados en este Unidos, momento, con no Canadá? podemos competir con esos países. Definitivamente las empresas medianas y chicas no pueden competir, porque las materias primas que nosotros importamos
pues definitivamente están mucho más altas, y con nuestros salarios altos pues estamos fuera. Si ahora mantenemos un mercado interno de alguna manera que nos ha servido de colchón para la industria pulverizada que existe en el país, después no va a existir, porque simplemente vamos a ser mercaderes de productos chinos o de Taiwán, de Bangladesh o de otros países. Entonces, por lo mismo, a nosotros, a los pequeños y medianos industriales, sí nos preocupa mucho esta situación, y esperamos que el señor presidente tenga la suficiente voluntad política para que esto sí lo lleve a cabo, pero de una manera ordenada, de una manera regionalizada, de alguna manera sectorizada, para que esto pueda funcionar. ¿En qué podría generar este conflicto de no equipararse los salarios? ¿En despido de personal? En despido de personal, porque nosotros no vamos a poder subir y la gente se va a acelerar, se va a engallar. Ya vimos el caso de Matamoros, y ahora piensan que también lo pueden hacer aquí, y pues la verdad es que no se puede, porque nosotros tenemos topes y vendemos a las cadenas departamentales como lo hacemos nuestros productos. Bueno, tenemos un tope y hasta ahí llegamos. Entonces no vamos a poder subir los salarios, pues en automático estamos afuera. Ahora hablamos de la productividad y del Instituto de la Productividad e Innovación, ¿no? Algo que hay por ahí. Bueno, pues definitivamente sí tenemos que hacer mucho uso de esas herramientas, porque si no van aparejadas estas herramientas con una voluntad tanto de política y también de los trabajadores de concientización, no se va a poder lograr. ¿Y habrá una comprensión entre las partes, tanto obrera como patronal, para llevar a buen término esta reforma, David? ¿O piensas que es muy complicado? Es complicado porque, miren, equiparando de alguna forma la operatividad desde el punto de vista jurídico, nosotros considerábamos que con la reforma penal pudiera tener una mejor operatividad, y hoy vemos que incluso se empieza a saturar el sistema. Nosotros no lo percibimos todavía de manera muy directa aquí en Tulancingo, pero sí, por ejemplo, el Estado de México ya tiene problema con acomodar las audiencias. Entre el tiempo en que se lleva una audiencia, empiezan a retrasarse. Hace un momento comentaba el doctor Alfredo, indicando que efectivamente se establecen términos, pero nosotros sabemos que en la práctica al principio se va a cumplir, pero después no se puede. La ley del trabajo vigente establece que el laudo se debe dictar en 10 días. Y parece que se entiende que son 10 meses o más. Entonces, eso en el término procesal es muy complicado. La praxis, ¿no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. A ver, regresamos en esta discusión de la reforma laboral. A ver, Eulal, ¿tú querías decir algo? Bueno, yo quería decir algo que me sale del alma, pero que lo debo decir. Dentro de nuestro país, como bien sabemos, los grandes sindicatos que existen, que pues son de por toda la vida, pues se pasan del papá, del abuelo al papá, luego a los hijos y luego a otros. Y si no, pues hasta se venden los sindicatos, porque en México así se sigue dando esta situación. Entonces, por eso hablaba yo mucho de la voluntad política del señor presidente, para que esto se acabe radicalmente, porque si no, solamente vamos a jugar con... No, bueno, pero ese se acaba con familias, y no creo que se vayan a acabar las familias. No. Por eso necesitamos que sea una verdadera reforma, y ojalá y vaya dándose, pero bien encauzada, bien planeada, y no golpes a lo mexicano. Pero el punto total de la reforma para mí es equiparar los salarios. ¿Y habrá capacidad de la industria para poderlos equiparar? Bueno, y por otro lado, ¿el sector obrero está dispuesto a dar más su máximo esfuerzo para poder ser competitivo? Juan Carlos, hace un momento comentábamos que esta reforma fue obligada. Sí, y por la firma del Tratado de Libre Comercio. Exactamente, y una semana antes Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso de Estados Unidos, demócrata, lo dijo. Y lo peor es esto,
que va a haber supervisores de Canadá y de Estados Unidos para ver si en nuestro país se están adecuando los salarios al mismo monto que en Canadá y Estados Unidos. Pero ellos son fundamentalmente para la industria, la automotriz, la industria metalmecánica, que es lo que a ellos les interesa más. Para el resto, y quizás en telecomunicaciones, pero el resto de los sectores. Pero no nos pueden condicionar de esa manera, somos un Estado soberano. Claro, esta reforma es muy positiva para el país, pero nos tienen que dejar a nosotros instrumentarla, a México, irnos adecuando, como decía Lalo, irnos adecuando para que los salarios vayan subiendo también de acuerdo al potencial de los empresarios. No pueden subir así al mismo monto de Estados Unidos y Canadá. Y debe ser una estrategia económica general que completa, que el mismo empresario pequeño le ayuden a que tenga máquinas especializadas, máquinas digitales, con lo cual pueda competir. Porque ¿de qué le sirve? Sí, el trabajador está ahí, pero si no tiene el capital, entonces por eso hablo yo de que tiene que ser una política económica alrededor de esta cuestión laboral que ayude al empresario por todos lados, que lo empuje, que lo impulse, que haya créditos y que no como ahorita está pues al revés, se acabó el Instituto del Emprendedor, entonces no hay organismos ahorita que estén ayudando al emprendedor para salir adelante. Y en el caso del sindicalismo y específicamente de Teléfonos de México, ¿cómo impacta? ¿Cómo impacta esta ¿Cómo reforma? impacta? Yo lo que comento y lo que he comentado siempre, tenemos un contrato... Porque, perdón, habrá que decir que el sector, dentro del sector obrero, también, como dicen, hay fifís, y yo creo que el sindicato de telefonistas es un sindicato con muy buenas prestaciones. Sí, y muy buenos salarios. Y muy buenos salarios. Sí, el sindicato de telefonistas fue creado en 1950 como tal, ¿no? Después de que Ericsson pues dejó la empresa como empresa Teléfonos de México. Tiene 50 años este sindicato. Y a través del tiempo, nuestro líder nacional, Francisco Hernández Juárez, que por cierto desde 1976 ocupa el cargo, pero pues porque nosotros lo hemos querido de esa manera, él no se queda solo con eso. Él dice, ¿sabes qué? Tenemos otras organizaciones que debemos estar en un congreso, y se crea la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores. Entonces, en la Unión Nacional de Trabajadores está la STUNAM, en algún momento estuvieron los compañeros del Seguro Social, el propio SME, o sea, gente que se juntó para organizarse, ¿no? Porque esa es la idea, la organización de las personas para crear un sindicato, para tener un sindicato que, dicho sea de paso, el sindicato de telefonistas y nuestro líder sindical, obviamente, pues está reconocido a nivel mundial a través de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Pero con esta reforma ya se acabaron los grandes sindicatos. No, yo espero que no. Los grandes sindicatos deben de seguir. Decía el señor Eulalio que los sectores son diferentes. O sea, el sector de las telecomunicaciones, y ponía yo el ejemplo, el mismo dueño de Teléfonos de México es el mismo dueño de Telcel. Y el contrato colectivo de trabajo que tenemos nosotros en nada se parece, pero en absolutamente nada se parece al de Telcel, ¿no? Y yo creo que las horas de trabajo y el tiempo que se invierte en los trabajadores, tanto de Telcel como de Teléfonos de México, pues vamos a decir que son lo mismo, ¿no? Pero tenemos condiciones diferentes. Ahora, si ustedes han visto, se ha dado mucho el outsourcing, ¿no? ¿Cuándo me jubilaré si existe el outsourcing? Nunca. Nunca, porque me van a contratar por tiempo, por un mes, por 2, por 3. Entonces yo no voy a tener una jubilación, que yo creo que ese es el premio que debe tener todo trabajador de este país. Y que esa es una de las partes fundamentales de esta reforma, ¿no, David? Sí, así acabar es. con el outsourcing. Sí, de hecho. Pero fue una práctica común, no sé, hace 10 años. Sí, y también se contemplan otros puntos y advierto que han sido jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellos, establecer un protocolo para prevenir la discriminación por razón de género. Vea, estos son temas que han venido generándose a través de la interpretación jurisprudencial e incluso de traer los protocolos al nivel de la misma legislación para su aplicación, donde se atiendan casos principalmente de violencia, del acoso, del hostigamiento sexual e incluso erradicar el trabajo infantil forzoso. La reforma laboral establece que se permita el trabajo de los menores de 15 años en adelante, pero se requiere la autorización de quien ejerza la patria potestad. 15 a 16 años se requiere la autorización.
Pero también otro de los puntos que destaca la reforma laboral es que se debe de informar al empleado sobre deducciones de pago. Esto es, en todos los casos, deberá tener acceso detallado a la información de los conceptos y deducciones de pago que se le debe de entregar de manera impresa, pero no se establece de manera obligatoria y detallada a través de la... Pero, por ejemplo, yo creo que un obrero si va y pide a la administración, oye, quiero que me detalles mis descuentos, cuánto pagas de impuestos, cuánto me pagas, etcétera, sí se hace, ¿no? ¿O no se hace? Depende del tamaño de las empresas, porque las empresas Sí, ojo, no te las enseñan la nómina bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí hay que tener cuidado. O sea, esa parte sí está bien. Sí. Yo, fíjate, hay algo muy importante que quiero comentar y pues se tiene que decir, ¿no? De que muchos empresarios cotizaban a sus trabajadores con el salario mínimo. Ahora ya no. Ahora lo tienen que cotizar con el salario que realmente gana porque es en beneficio de él, porque en un futuro su jubilación va a ser mayor, las prestaciones que recibe va a ser mayor. Yo creo que esto es importante. Sí, ya basta de simulaciones con los salarios de los trabajadores. Sí, de la reforma advierte esa cuestión también que se prohíbe la subcotización, es decir, generar ante el instituto una compensación. Sí, claro. Y también en estas reformas está la cuestión de los contratos por obra determinada y eso que del indeterminado que no lo entiendo, y con el contrato indeterminado de tiempo, pues para mí, y usted, tú que eres experto en eso, pues para mí sería no lo entiendo ese. Es Indefinido. Sí, pero vienen cuestiones de impugnación. La reforma, como siempre, aparece un tanto pura, pero se va puliendo después a través de los criterios de interpretación. Esta cuestión que advierto es muy importante, prevenir la discriminación por razón de género. Primero que habría que entender qué era discriminación y cómo definirlo, y parece que la Constitución nos empieza a dar las pautas, pero tenemos que ir haciendo interpretaciones integrales. Esto, cómo lo entendemos, cómo es funcional. Es una reforma bonita en el documento, en la aplicación, en la operatividad, acertadamente la opinión del punto de vista del empresario, la opinión del punto de vista del trabajador, quienes de manera directa resienten los efectos de la ley, cómo podemos hacer ese cumplimiento, cómo podemos hacer esa aplicación de manera funcional, si solo está en el documento, pero cómo se interpreta. Eso va a estar interesante al momento de que se definan los criterios por parte del Poder Judicial. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor, señor Somar. Regresamos. Ahora A ver, ya regresamos, seguimos hablando de la reforma laboral. Ignacio Sumano, líder del sindicato de telefonistas, ¿tú querías precisar algo? Estaban comentando de que necesitamos saber lo que percibo, mis percepciones y mis deducciones. Yo creo que un trabajador debe tener derecho a saberlo, ¿no? Por lo menos en mi caso, en el caso de los telefonistas y otros trabajadores, mi volante de pago me llega cada 8 días. Y en mi volante de pago sé cuánto me quitan de impuestos, sé cuánto me quitan de mis deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese sí es un derecho que debe tener el trabajador, ¿no? Si voy a pagar un impuesto, pues también necesito verlo plasmado en un documento que le podemos llamar volante de pago. Cuando hablaban de que no debe de haber discriminación, pues se habla de que en 2012 se dijo que por ningún motivo ninguna empresa debe de a una mujer embarazada negarle el derecho al trabajo. Eso está ya prácticamente dado en la ley. Aquí se cumple cabalmente porque tenemos una Secretaría de Equidad y Género donde precisamente se cuida y se promueve a que las mujeres trabajadoras de este país pues tengan todas las garantías que también tiene cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que se deben de dar las formas y es en ese sentido, ¿no? Creando pues la equidad de género. Para mí eso es fundamental también en cualquier empresa. Otra situación que preocupa es la cuestión del seguro social. ¿Tendrá esta institución la capacidad para recibir a tantos asegurados de aquí al 2020 al 2021? Yo tendría mis dudas. Creo que no, y habría detalles en su aplicación. Y con el ejemplo parece que esto queda un poco más claro.
En el amparo directo 9-2018, que por facultad de atracción trae la primera sala de la Corte bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, cuando analiza la constitucionalidad del artículo 13, fracción 2 de la Ley de Seguro Social, para determinar si los trabajadores del hogar van a ser incorporados al régimen de seguridad social o no, que es un tema que generó diversas discusiones de ambos sectores, porque decían cómo los incorporamos, incluso si va a ser retroactivo o no, o si por la presunción de constitucionalidad de la norma, es decir, que si se genera la ley, se entiende que está respetando la Constitución, habría que hacer retroactiva la inscripción, o a partir de ese momento iba a iniciar. La Corte determina que efectivamente es inconstitucional porque lesiona el derecho humano a la seguridad social por cuanto hace a los trabajadores del hogar, pero no hace una aplicación retroactiva. Simple y sencillamente lo que dice la Corte es a partir de este momento y de este momento que debe de contener el régimen de seguridad social para los trabajadores del hogar. Y dicen, debe de contener un seguro de riesgos de trabajo, debe de contener un seguro de enfermedades, de maternidad, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y con este régimen social propuesto se establece que se cumplen con las condiciones de seguridad social para un grupo de difícil cobertura. Insisto, este es un tema bastante interesante en el documento, pero ahora cómo lo aplica el instituto y cómo lo va a aplicar el patrón. Esto puede colapsar en algún momento al instituto, al régimen de seguridad, claro, de seguridad social. Claro. Y es un ejemplo muy latente, un ejemplo que la Corte resuelve, pero volvemos a ese tema de operatividad, es decir, a la funcionalidad de la ley. El documento está bien, pero al momento de operarla, ¿cómo lo vamos a hacer? No, y el monto de la cuota obrero patronal va a ser alta por el riesgo de trabajo como se está manejando así, y una parte la aporta el trabajador y otra al patrón. O sea, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo se le va a incrementar al patrón el pago de su Y por otro lado, Eulalio, hay mucho desconocimiento sobre esta ley. Sí, claro, hay total desconocimiento. La gente no sabe. En ambos sectores, ¿no? El patronal Tanto y el obrero. patronal como el obrero, la gente no lo sabe. Hay una total... no conoce nada, ni yo mismo en lo personal no sabía. Hoy me puse a leer y dije, pues hay cosas muy interesantes, pero que solamente se van a dar si van acomodadas de tal suerte con la política económica. Insisto por ahí, porque si no, no se va a poder dar eso. Y solamente va a ser sueños guajiros. Pero a ver, en la política económica por decreto no se pueden elevar los salarios y por decreto no se pueden aumentar los precios. Sí, pero debe haber medidas que ayuden. Estímulos. Por ejemplo, los grandes productores de textiles en México, si le hacemos manita de puerco a las cadenas de autoservicio, a la Aurrera, a todas esas grandes, para que compren productos nacionales, pone a funcionar a mucha gente. Y en automático ahí sí se puede dar este tipo de cosas. Entonces, por eso son políticas generales. Hablo yo de muchas políticas. Sí, pero por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, ustedes están padeciendo la competencia de forma desleal. Sí, muy desleal, muy desleal. La famosa separación funcional de la empresa Teléfonos de México se me hace que es un terrible error. Pero bueno, el IFT, que es el órgano que regula las telecomunicaciones, pues dice que debe de ser así porque pues Teléfonos de México es un monopolio, ¿no? O como le llaman ellos, un agente económico preponderante. Yo sí creo que debe de haber incentivos a la calidad y productividad. Eso yo creo que debe de ser también fundamental. ¿A qué me refiero? Que si soy productivo como trabajador, pues mi patrón va a tener también ese beneficio, ¿no? Entonces yo también creo que la calidad y productividad de este país se debe de dar ya, ¿no? Y se debe de dar en las condiciones en que se deba de dar, poniéndonos de acuerdo entre empresa y sindicato, o entre empresa y representantes, o dirigentes, o delegados, como le quieran llamar. Pero sin calidad y productividad yo veo muy complicado que se pueda dar una situación como la que se pretende. Pero no chocarán los criterios, por ejemplo, y sobre todo en el aspecto jurídico, David, de los países integrantes del Tratado de Libre Comercio con México, porque allá tienen otra legislación de avanzada y nosotros tenemos una legislación muy enredada, muy complicada. Bueno, el problema lo tenemos desde que nos incorporamos en un respeto a derechos fundamentales. Esto es, en todos los asuntos que el Estado mexicano ha sido llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos hemos perdido y todos nos han condenado. Los más recientes, del 14 de noviembre del año pasado, se establece
que somos responsables por la violación de los derechos humanos. El tema es que la Constitución, el artículo 1, establece que debemos respetar, forman parte del bloque constitucional, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Esto es, que si un tratado comercial contiene derechos humanos, es de aplicación obligatoria porque formamos A ver, entonces, ¿cómo encajar esto? Es que eso nos pasa por firmar documentos con Bueno, pero ya están, ok. Ahora tenemos que cumplirlo, esa es la obligación y ese es el planteamiento. Aquí lo interesante sería establecer que dentro de los artículos transitorios establece distintas periodicidades para la entrada en vigor de la reforma laboral. Entonces, esto es importante. El primer transitorio dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero ya tiene otras salvedades. Dentro de los 180 días se debe de emitir el decreto para la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y dentro de los 3 años siguientes, máximo los 3 años siguientes, pues ya tendrá que estar funcionando la autoridad federal que se va a encargar de la aplicación de la ley para la competencia federal y de los tribunales del fuero común en caso de la competencia respectiva. Pero, por ejemplo, en el aspecto de pensiones no toca nada la reforma laboral y es una bomba de tiempo. Así es. ¿Y qué está pasando? Y eso puede ser una violación a los derechos humanos. Sí, desde luego, ese es un tema que se indica es funcional, insisto. Nosotros lo vemos desde la aplicación del documento, pero cuando la ley baja a la sociedad, nosotros hemos entendido siempre la interpretación en la aplicación en tribunales constitucionales que la sociedad debe de adecuarse a la ley. Nosotros no estamos acostumbrados a observar que la ley es la que debe de adecuarse a la sociedad y que si no es así, se desaplica. Prueba de ello es lo que dijo la Corte en el ejemplo que propongo respecto de la incorporación de los trabajadores del hogar al régimen de seguridad social. Desde luego, socialmente va a generar muchos problemas en su aplicación, pero de alguna forma tiene que operarse, y una operatividad es su interpretación. Ese es el tema complejo en tribunales constitucionales. Vamos a última pausa y regresamos con ustedes, por favor. Miedo a los Bueno, ya regresamos con nuestros invitados. Eulalio Márquez Alvarado, consejero general de Canacintra Tulancingo, te hicieron una pregunta y creo que vale la pena decirla. ¿Hay miedo al sindicalismo con estas reformas? Bueno, yo tengo miedo a que salen por ahí gente sin escrúpulos que se van a querer aprovechar y empezar a visitar a los pequeños y medianos industriales, que eso ya se ha dado en los años pasados, y que les dicen te vamos a darnos 10,000, 20,000 pesos para que no te metamos un emplazamiento a huelga, y pues así le hicieron con muchos empresarios, extorsión en el área derecho de piso laboral ahora. Sí, en el área de Cuautepec. Entonces esos existen. Entonces creemos que esos debemos pararlos, que sea lo primero que debamos hacer. Y si la voluntad política, insisto, que viene directa del presidente, pues yo creo que podremos hacerlo. Porque tampoco podemos nosotros tener un sindicato en una empresa de 15 gentes, no es posible tener un sindicato, porque no tenemos el personal suficiente ni para atender lo más mínimo y elemental de esa pequeña industria. ¿Sindicalismo ustedes no lo defenderán? Sindicalismo sí, defenderlo siempre. Yo creo que el presidente de la República sí tiene ese concepto equívoco del sindicalismo. Lo percibo desde ver las mañaneras, porque me gusta ver las mañaneras, y cree que el sindicalismo es Romero de Champs. Y el sindicalismo no es Romero de Champs en este país, ¿no? Digo, que fue un prototipo sí, pues, claro, del sindicalismo charro. Así es. Entonces, ustedes recordarán que el ESME era un sindicato de lucha, que era un sindicato guerrero, que era un sindicato valiente, pero que también no se modernizó, tampoco quiso entrar en una modernidad la empresa, ¿no? Si ustedes iban a pagar un recibo de luz, sacaban una carpeta y estaban ahí revisando, no sé, el contrato, lo que fuera, no había una máquina, una computadora donde dijera, aquí
aquí está tu Porque eso pago, también lo hacemos. permitía corrupción. Así es, entonces... Tachaban ahí con un crayón, ¿no? Así es. El monto y ya. Pero no se fueron de la mano junto con la modernidad. ¿Qué hicimos el sindicato de telefonistas y la propia empresa Teléfonos de México? Pues trabajar en conjunto. Esa es la idea y esa es la base, ¿no? O sea, yo sí creo que un sindicalismo puede, organizado, ponerse de acuerdo con una empresa. Pongo el caso de Teléfonos de México y el sindicato de telefonistas y decir, oye, pues si nos está pateando la competencia, pues vamos a caminar juntos y vamos la manera de trabajar, de cómo vamos a salir adelante todos en este sentido. Y por eso no creo que un sindicato sea malo. Entiendo que dice el señor Eulalio, pues sí, yo de 15 personas, ¿de dónde saco yo a un comité, no? Si el comité de telefonistas en Tulancingo son 14 personas, pues entonces todos serían representantes del sindicato. Pero yo creo que sí debe de ir de la mano el sindicato con una empresa. Yo creo que la muestra y la prueba ha sido el sindicato de telefonistas y la empresa Teléfonos de México, ¿no? Yo creo que eso nos queda claro a todos. Pues David y José Alfredo, ustedes como abogados tendrán ahora sí mucho trabajo, porque seguramente van a llover demandas, o van a promover ustedes demandas en cascada. David. Pues en parte y sobre todo la formación reciente en la aplicación de la actividad jurídica necesariamente debe ser la conciliación. Se establece como pauta principal la conciliación, es algo a lo que no hemos estado acostumbrados. La reforma judicial fue el principal precepto, ¿no? La intención es que solo los asuntos de relevancia, que sean de trascendencia, que se fijen criterios novedosos, sean los que lleguen a juicio y los demás en conciliación. Sí, la KIP también reitera que lo importante es que lo que establecen los transitorios. Primero se va a poner en práctica para los estados en 3 años y en 4 años para la federación, los centros conciliadores y los tribunales federales. ¿Y el personal está capacitado para estos centros? Se establece el tiempo de la capacitación y se establece que sea por concurso. Además, lo que se destaca aquí en los transitorios es que se va a hacer una implementación tecnológica. Ya el tema de presupuesto será lo interesante para aplicarlo, pero al menos, insisto, en el documento se ve que tiene la intención de modernizarse. A ver, Alfredo. Sí, bueno, y a mí me consta en el informe de la presidenta del tribunal todo el apoyo que está teniendo el gobierno del estado. Ya se están capacitando y hay inclusive maestrías para los futuros jueces o integrantes del Poder Judicial en el ámbito laboral, y hay una preocupación total del Estado por adecuarse mucho antes de que entre en vigor para ya estar preparados a operar cuando ya entre en vigor la... A ver, pero yo recuerdo que el nuevo sistema de justicia penal nos lo vendieron como la panacea. Sí. Que iba a ser lo mejor y que iba a dirimir los conflictos entre personas de manera muy rápida, sucinta, y resultó todo un fiasco. ¿Por qué? Porque bajaron los delitos, los quitaron los delitos de impacto y los pasaron a otro segmento, y ahora resulta que muchos delincuentes están en la calle y ha sido un verdadero fiasco este nuevo sistema de justicia penal. El peligro es que esta nueva reforma, con lo que lleva en cuanto a los tribunales, sea igual. Yo lo tengo en la lengua y no me lo quiero callar, que sea ojalá y por este medio también, pues esta reforma laboral pues haga un rasero parejo, porque no se vale que, por ejemplo, cadenas como Walmart, como Aurrera, que pagan salarios de muy mínimos, dos salarios, y que tengan ahí a los señores grandes de 65, 70 años entregando las bolsitas, y bueno, pues que sean los primeros abusadores, son los primeros que se tienen el capital más importante y que se lo llevan a otros países. Ahí es donde también tiene que entrar la ley federal del trabajo, la nueva ley, para que de alguna manera le entre con su cuerno. Y que por cierto ya no entregan bolsas porque ya está prohibido también. Pero lo que comenta Lalo sí está contemplado, Lalo. Todas estas empresas transnacionales tienen que adecuar los salarios con el salario de Canadá y de Estados Unidos. Se establece también en la reforma. Ya no pueden seguir por exportando. ejemplo, ¿cuánto a los gana trabajadores mexicanos? una cajera de una tienda departamental en Estados Unidos? De ganar mínimo, no sé, $10 la hora. Sí, aproximadamente, ¿no? Si trabaja, son $80. Bueno, estamos hablando de 1,600 pesos, no. La prueba está
Juan Carlos, que un trabajador automotriz en México con la misma capacidad de un trabajador de Estados Unidos percibe un sueldo 6 o 10 veces menor al que perciben en Estados Unidos. Ahí se ve la gran diferencia. Y estamos hablando de que los dos están capacitados para hacer un excelente trabajo. Bueno, yo digo, así como los telefonistas muy fregones que han sido y que seguirán siendo, pues tiene un sindicato muy bueno, pero Walmart, que tiene 70,000 o 80,000 gentes y no tiene sindicato, Pero pues por ahí debemos lo van a poder entrarle. tener. Ya con la reforma ya se van a poder sindicar. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que yo decía en algún momento, todas esas cadenas transnacionales, pues tener un sindicato. Y pues ¿cómo puede ser? Pues no sé, yo sinceramente les puedo decir que al compañero Francisco Hernández Juárez me ha tocado ver lo que ha recibido a la gente de San Quintín, a los jornaleros. ¿Y por qué los recibe? Pues porque las condiciones de trabajo, pues eran niños, trabajaban casi 16 horas, con salarios de miseria. Entonces lo buscaron y bueno, se dio una solución al problema de los jornaleros de San Quintín. Los 43 de Ayotzinapa que están acampando desde hace ya casi 50 meses, ¿no? Están a 2 cuadras del Sindicato Nacional de Telefonistas. Y pues nosotros, aunque ellos no son obreros, aunque ellos no son clase obrera, pues también es un movimiento que nosotros acaparamos y decimos, pues la UNT como UNT te va a ayudar y el telefonista también, ¿no? UNT, yo creo que es la Unión Nacional de Trabajadores. Ya se nos terminó el tiempo. Yo nomás un comentario último, por favor, de manera muy sucinta. Carmen David, la reforma laboral, ¿será buena para el país? Creo que sí, que es una reforma, desde mi punto de vista, independientemente de los compromisos internacionales que no se pueden ocultar y que desde luego acontecen en esta reforma. Mi opinión es que gran parte de la reforma, los temas estructurales, ya fueron interpretados por la Corte a través de los distintos criterios de jurisprudencia y que los recoge en la aplicación de la ley, que directamente ese criterio jurisprudencial es el que se plasma en la ley. Es mi opinión en cuanto a la aplicación estructural. Creo que le beneficia mucho al país y que era necesario que quede plasmado de manera directa en el texto de la ley, que no se acuda a su interpretación, porque eso es lo que genera cierta incompatibilidad al momento de su aplicación. Si ya lo tenemos plasmado en la ley, no habría que acudir a otra interpretación y a ningún otro ordenamiento para establecer cómo debe de entenderse, porque ya está ahí plasmado y es lo que recoge desde mi punto de vista la reforma de manera estructural. José Alfredo, de manera muy sucinta. Yo también estoy de acuerdo. Esta reforma es importante para el país. México tiene que evolucionar. Apoya mucho a los trabajadores, pero también estoy de acuerdo con Lalo en que el gobierno federal tiene que apoyar a los empresarios. Los tiene que apoyar para que puedan estar a nivel de dar mejores sueldos a los trabajadores. Y esto es en beneficio de todos. Eulalio. Pues sobre el mismo tema, los empresarios necesitamos apoyos. Necesitamos apoyos porque para poder nosotros traer las materias primas de otros países a precios bajos y poder competir, porque los mexicanos somos fregones, también debo decir. Hemos producido, hemos estado vendiendo a Estados Unidos nuestros productos y pasamos los exámenes de calidad y diría yo que somos triunfadores porque lo podemos hacer. Entonces, si aquí nos apoya el gobierno y la voluntad política, vamos todos en el barco, creo que puede servir. Gracias. Ignacio Somono, líder del sindicato de telefonistas. Modernizar el mundo del trabajo yo creo que es necesario. La capacitación, la inversión y sobre todo el organizarse como sindicatos, si es que se puede, y en los que no se pueda, por lo menos tener un representante ante el patrón. Pero para mí es fundamental que esta reforma laboral se dé, pero se dé en poco tiempo, ¿no? Este país lo necesita ya. Apoyos del gobierno, estoy correcto, yo sé que deben de ser así, porque un buen trabajador debe estar capacitado. Debe estar capacitado para hacer su trabajo, y yo creo que los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores de este país, tienen ese sentido común para el trabajo. Entonces, los empresarios cuando capaciten, cuando den todos esos incentivos, yo creo que todos creceríamos. Pues muchas gracias, Ignacio Humano, muchas gracias, José Alfredo Cruz León, Carmen David Solís Hernández, gracias a Eulalio Márquez, gracias por participar en esta mesa, y bueno, esperaremos a ver cómo se implementa esta reforma. Gracias, buenas noches, se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias, muy amables, buenas noches.